aquí. Os damos la bienvenida además a esta reunión del primer día de la semana, del primer domingo del mes, en el que el centro, como siempre decimos, es nuestro Señor Jesús. Tenemos aquí la mesa con el pan y el vino que nos hablan de su entrega, de su amor, de su sacrificio, y también después vamos a alabarle y a bendecirle. Pero antes de nada vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú tienes un amor para con nosotros que no alcanzamos a entender ni a comprender, se nos escapa. Ese amor mediante el cual tú permitiste que tu amado Hijo se hiciera como uno de nosotros, Señor, y diera su vida por amor. Algo que queremos seguir recordando en este primer día de la semana, recordando cómo su cuerpo fue roto, maltrecho, fue él también abofeteado, escupido, y después derramó su sangre hasta la muerte y muerte en esa cruz. Pero te damos las gracias porque esa muerte que aparentemente presagiaba una derrota fue todo lo contrario, fue la gran victoria tuya sobre el pecado, sobre Satanás, y al mismo tiempo esa recompensa para cada uno de nosotros, como es la vida eterna. Y te damos las gracias, Señor, porque podemos recordarte juntos como iglesia en este día. Ahora yo te pido particularmente que tú nos bendigas también con la exposición de tu palabra, con lo que tú nos quieres decir a nosotros en esta mañana, para que tomemos nota, para que aprendamos, Señor, y para que la pongamos en práctica en cada momento de nuestra vida. Y queremos darte las gracias y la gloria a ti por todo. En Cristo Jesús. Amén. Seguramente recordaréis que hace aproximadamente poco más de un mes quedé con algo pendiente a comentar con todos vosotros. Estuvimos hablando de un pasaje, de un mensaje que el mismo Señor manda a través del apóstol Juan a los efesios, a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis. Y habíamos estado comentando todos los elogios que el Señor hacía de aquellos creyentes y de aquella iglesia. Pero nos quedaba un aspecto bastante, por no decir muy importante, a tener en cuenta. Y vamos primeramente a releer otra vez Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que el Señor bendiga su palabra entre nosotros en esta mañana. Antes de nada quisiera hacer un breve resumen de lo que comentábamos en aquel entonces. Destacábamos varios aspectos que merecen el elogio del Señor hacia aquellos efesios. Por una parte, el esfuerzo y el celo en la obra del Señor. Algo real, algo reconocido por el Señor mismo, tal como leemos, referido al arduo trabajo y a la paciencia que mostraban y que era por amor a su nombre. Yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo y yo conozco tu paciencia. Por otra parte, también destacábamos la pureza doctrinal, la sensibilidad que tenían y el rigor con que aplicaban las Escrituras ante el pecado en sus diferentes formas de manifestación. Algo que ya había quedado evidente aquí cuando el Señor lo reconoce y lo afirma de 3 maneras. Por una parte, no podéis soportar a los malos.
Por otra parte, has probado a los que se dicen ser apóstoles, y el Señor dice, y no lo son, y tú los has hallado mentirosos. Y por último, aborreces las obras de los nicolaítas, que yo también aborrezco. Y por último, el sufrimiento y la firmeza que ellos mantenían en su testimonio y que queda patente al Señor reconociéndolo y exclamando lo siguiente: has sufrido, habéis trabajado hasta el fallecimiento, pero no habéis desmayado. Y comentábamos y decíamos, menudos elogios el Señor está diciendo de aquellos efesios, de aquellos creyentes que me llevaban a preguntarme, ¿puede reconocer el Señor alguno de esos elogios en mi persona? ¿Los puede reconocer todos? ¿Solo alguno? ¿O puede que ninguno? Jesucristo, nuestro Señor, tiene un mensaje para cada iglesia, un mensaje para cada creyente, porque Él quiere que nosotros, sus candeleros, brillemos allí donde Él nos tiene, allí donde Él nos coloca, que reflejemos su luz. Por eso el Señor, en este mensaje a los efesios, no solamente se limita a comentar, a decir las virtudes de aquellos efesios, sino también hay una queja que es la que Él va a poner delante. Y Él lo va a hacer así también con varias iglesias a las que les dirige estos mensajes. Y da la sensación que la iglesia de Éfeso y los creyentes en Éfeso, para el Señor, no estaban brillando como deberían brillar. Habíamos además comentado, como si se tratara de un cuadro clínico, que el Señor está dando un diagnóstico como si procediera de un médico, del médico divino en este caso, quien además está explicando las causas que han llevado a los efesios a la situación que tienen para Él tener que darles, por decirlo de alguna manera, una reprimenda. Por otra parte, también está definiendo el mal que aqueja a aquellos efesios, las causas que han llevado a esa situación, cuál es la receta para que ellos puedan ser curados y cuál será la situación posterior de seguir los consejos que el Señor les está dando. En primer lugar, ¿cómo se ha llegado a esa situación? Él les está diciendo, hay mucho trabajo, hay mucha dedicación, tenéis mucho conocimiento de la palabra, pero poco amor. En segundo lugar, dice claramente y define claramente cuál es el mal que les aqueja. Has dejado tu primer amor. En tercer lugar, ¿cuál es la receta ideal para poder conseguir la situación que tenían inicialmente? Que es recupera aquel primer amor. Y lo basa en 3 acciones. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete de tus pecados y vuelve a hacer las obras que hacías cuando me conociste, cuando te convertiste. Y por último, en cuarto lugar, ¿cuál es el resultado de seguir las recomendaciones que el médico divino está dando a esa iglesia? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Es decir, volver a tener una relación como se tenía al principio. Una relación que en su día quedó rota por el pecado, por la desobediencia que tuvieron Adán y Eva. ¿Y qué vemos aquí? Pues que los elogios del Señor hacia aquellos efesios, en estos 7 versículos están en 3 de ellos. Y la queja del Señor solamente está en 1. Pero podemos decir que puestos en la balanza del Señor, los elogios, en contraposición con la queja del Señor, está pesando más la queja del Señor por las consecuencias que puede traer que los elogios que el Señor le está dando a esa iglesia, a los efesios. Parece además una frase lapidaria, una frase tremenda, ya que creo que nos vemos nosotros retratados, no solamente nosotros, sino los creyentes de todas las épocas y de todos los tiempos, en esto que el Señor está diciendo. Tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Es una tremenda sorpresa el ver
que tantísima actividad como están teniendo, como tenían aquellos efesios, esa actividad, la paciencia, la lealtad en medio del sufrimiento, el arduo trabajo, la disciplina, la fidelidad en la doctrina, es decir, que todas esas virtudes que el Señor elogia y que adornaban el ministerio de los creyentes en Éfeso, no estaban garantizando la finalidad, el propósito para el que el Señor los había llamado. Y a nosotros, en este siglo XXI, podría parecernos como algo muy insignificante eso del primer amor. Pero es el Señor quien está dándole una total trascendencia a esta falta, a esto que les está echando en cara. Tanta que de no volver a recuperar ese primer amor, corren el riesgo de echar por la borda, de echar por tierra el propósito al que esos creyentes, al que nosotros como creyentes hemos sido también llamados. Aquellos efesios trabajaban denodadamente, trabajaban sin desfallecer y además lo hacían por amor al nombre de Cristo. Y Él lo reconoce así. ¿Pero qué clase de amor? ¿Era el amor que tenían al principio o está pasando algo? Parece ser que no era el primer amor. Y esto es lo que da la sensación. La sensación es que este reproche que viene del Señor es porque parece que esa relación con el Señor se ha convertido en una relación algo vacía, hueca, como si fuera una relación académica, profesional, en lugar de ese amor fervoroso que el Señor está reclamando, de ese amor ilusionante, de ese amor genuino, sincero, que se tiene cuando uno se entrega y se convierte al Señor. Si alguna vez amábamos a Dios más que ahora, quiere decir que hemos caído en un serio pecado, tal vez el pecado más universal entre los creyentes, perder ese primer amor. Es un reproche del mismo Señor, un reproche con una carga de tristeza muy grande. Jesucristo, el Señor, ha dejado de percibir por parte de su novia, por parte de su amada, por parte de la Iglesia, ese amor ilusionante, en esa relación que había desde el principio. Y parecen repetirse las palabras que el Señor de la creación, el Señor de la gloria, está dirigiendo a su pueblo escogido, a su pueblo amado Israel, cuando en Jeremías capítulo 2 y versículo 2 dice el mismo Señor: de ti Israel, recuerdo el cariño de tu juventud. De ti, Israel, recuerdo el amor de tu desposorio. De ti, Israel, recuerdo cuando me seguías por el desierto, por tierra no sembrada. De ti recuerdo eso, con qué ilusión me seguías. El Señor está echando en cara a los efesios esa pérdida de ilusión, esa pérdida de esa chispa que tenían cuando habían conocido al Señor. Para concluir, efesios, todo lo que estáis haciendo, lo estáis haciendo muy bien, me parece muy bien, pero no me es suficiente. Hay algo que está fallando. Es un enfriamiento, es un distanciamiento que se va produciendo de una forma que podríamos decir que es imperceptible, lentamente, poco a poco, pero que viene como consecuencia de muchas cuestiones, como puede ser: tenemos mucho trabajo, tenemos tantísima actividad que no tenemos tiempo para nada, y eso es algo que a nosotros no nos debería sonar extraño. La rutina sucede a la espontaneidad que teníamos con el Señor, los tópicos, la jerga evangélica, las frases hechas que suplantan a una relación real, intensa de amor con nuestro Señor. Y esto lo hablo también por mí mismo, porque esa pérdida del primer amor es una realidad que me lleva a preguntarme hoy en día realmente cuál es mi situación con Él. Porque este es el reflejo de una situación a la que se llega y que no nos debe extrañar, pues eso ocurre también a nivel general con muchas parejas, que con el paso del tiempo pierden o perdemos esa ilusión, esa chispa que teníamos al principio.
¿Y qué es? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que ese enfriamiento da lugar a una rutina sistemática y continua, en la que empezamos a incorporar en nuestra relación con el Señor otro tipo de relaciones. ¿Relaciones de qué tipo? Ya puede ser con personas, puede ser con ocupaciones, con las redes sociales, puede ser con lo que sea. Cualquier cosa que se interponga en nuestra relación con el Señor le está robando tiempo a Él. ¿Y qué le ocurría a aquellos efesios? ¿Qué es lo que se estaba interponiendo en la relación de los efesios con el Señor para decir el Señor que han echado a perder su primer amor? Pues podemos decir un par de aspectos. Y es, por una parte, el celo por la palabra del Señor en lugar del celo por el Señor de la palabra. El arduo trabajo en la obra del Señor en lugar de ese arduo y duro trabajo por el Señor de la obra. Ya sea en un caso o en otro, no nos debe extrañar la queja que el Señor está haciendo de aquellos efesios. He dejado mi primer amor. No se trata de un hombre cualquiera quien nos lo está reclamando, quien nos reclama la totalidad de nuestra disposición hacia Él. Se trata de aquel que dejó su gloria, que lo dejó todo por amor mío, por amor de cada uno de nosotros. Aquel que se hizo como uno de nosotros para ir a la cruz, afirmando además su rostro, sabiendo que detrás de eso iba a haber vida eterna por el derramamiento de su sangre, porque nos iba a justificar con ella. Se trata de aquel que nos ha dado vida y vida en abundancia. Y Él es el que está echando en falta esa falta de amor. Esa falta de amor que un día formó parte de nuestra relación, de la relación de esos efesios con Él. Y a pesar de los grandes elogios que el Señor vierte sobre esos efesios, que tanto trabajaban, que tanto se esforzaban, lo que realmente está denunciando es un pecado de infidelidad, de la infidelidad de su pueblo hacia Él. Y lo tremendo del caso, por decir algo, es que yo haya dejado mi primer amor mientras Él me sigue amando como en el primer día. Él nos dice, y leemos en Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y poco después nos dice, y leemos también, no os dejaré ni os desampararé. ¿Qué clase de amor hay como el de Cristo? Otro, en su lugar, seguramente nos habría ya repudiado o rechazado, pero Él no actúa de esta manera. Este abandono, esta pérdida del primer amor está representado aquí, en este mensaje a la iglesia de Éfeso, como una caída. Y por lo tanto, si hemos caído, tenemos que levantarnos. ¿Cómo? El Señor mismo da 3 acciones a seguirlas para poder levantarnos de esa caída. En primer lugar, ¿qué es lo que dice? Recuerda. Es un llamamiento para que yo traiga a la memoria aquellos buenos días pasados, aquellos días en los que el amor abundaba, aquellos días en que el amor salía espontáneamente de nuestro ser y no había freno que lo parase, de tal forma que nos desbordaba por completo. La memoria puede y debe ser una fuerza poderosa que nos lleve otra vez de vuelta a una relación más intensa, más satisfactoria. ¿Y qué podemos recordar? Pues podemos recordar aquellos momentos en los que íbamos con gozo, con alegría, cantando himnos a nuestras obligaciones, a nuestras ocupaciones, a la escuela, a los estudios, al trabajo, a lo que fuera. Aquellos momentos en los que buscábamos tiempo para poder hablar con nuestros compañeros del Señor. Aquellos momentos en los cuales buscábamos a solas ese tiempo con el Señor, no incorporando cosas que prácticamente el tiempo lo minorizasen. La parábola del hijo pródigo, que con frecuencia utilizamos para explicar el Evangelio,
para exponer el Evangelio, podemos decir también que es un claro exponente de que deberíamos seguir el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba viviendo en la casa de su padre, con su padre, pero se había alejado, se había ido y da media vuelta y se vuelve a su casa. Lo que más me impresiona es que leemos en esa parábola que volviendo en sí, es necesario utilizar la memoria, recordar aquellos buenos momentos que hemos tenido con el Señor. Pero no se trata solo de recordar aquellos buenos momentos que hemos tenido con el Señor para volver a la situación anterior. El mismo Señor nos lo está diciendo aquí, recuerda de dónde has caído. Es decir, habéis pecado, hemos pecado, al haber permitido compartir nuestro amor con el Señor, con otros señores, con otros ídolos, con lo que sea, o cuando le hemos dado la espalda, no haciendo lo que Él espera de cada uno de nosotros. Es una actitud previa de reconocimiento, de reconocimiento de nuestro estado, de nuestra situación. Y este reconocimiento es absolutamente necesario para dar el siguiente paso. ¿Y el siguiente paso cuál es? Nos lo dice el Señor también a renglón seguido. Arrepiéntete, arrepiéntete. No olvidemos que este mensaje es un mensaje para creyentes, es un mensaje para los creyentes en Éfeso y por descontado también para nosotros. Este abandono del primer amor era una caída y así lo reconoce el Señor. Y el Señor lo identifica con el hecho de que se ha pecado. Para levantarnos de una caída es necesario que nos demos cuenta que estamos caídos para podernos levantar. En este caso, cuando hemos pecado, es necesario reconocer nuestro pecado y a posteriori, a renglón seguido, arrepentirnos. Es decir, lo que el Señor está diciendo es reniega de todo aquello que te ha llevado, que nos ha llevado a un enfriamiento conmigo. El Señor lo que está diciendo también es dale la espalda a todo aquello que está impidiendo que tú tengas un crecimiento continuado en mi persona. El pecado de la falta de amor en aquella congregación en Éfeso había hecho que estuvieran dejando de dar la luz como candelero que tenían que estar dando. Que la falta de ese primer amor fuese enfriando su relación con el Señor, de tal manera que ese candelero se va ya apagando poco a poco hasta dejar de dar luz. Y por lo tanto, de no arrepentirse, los creyentes de Éfeso corrían el riesgo de ser eliminados como candelero del Señor allí en Éfeso. El hijo pródigo se arrepintió y exclamó: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Menudo ejemplo el Señor ya nos transmite a nosotros por medio de esa parábola. ¿Acaso sabía? Él sí sabía. No solo intuía, sabía que íbamos a preferir llenar nuestro estómago de algarrobas que llenarnos de sus riquezas de amor, de gracia, de paz, de gozo, riquezas que además se pueden medir y valorar. Nos dice el apóstol Pablo que el Señor, el mismo Señor, es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete de tus pecados y el tercer paso es haz las obras que hacías al principio. ¿Y qué obras hacían aquellos efesios al principio? Hay un ejemplo muy claro en el testimonio de los tesalonicenses, en contraste o en contraposición con los efesios. En Éfeso se nos habla de obras, se nos habla de duro trabajo, se nos habla de esfuerzo, pero en contraste a los tesalonicenses sí siempre se les acompaña algo a esa palabra, como son la fe, el amor y la esperanza. La obra de vuestra fe,
reconocen los tesalonicenses, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estas obras que hacían al principio de su conversión, hacían y revelaban ese amor ilusionante, ese amor ardoroso, dispuesto a obedecer al Señor en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y la pregunta que viene a continuación y en la que yo me incluyo como primero es, ¿seguimos haciendo nosotros, haciendo las obras que hacíamos al principio o necesitamos tener un alto en el camino? Recordando y arrepintiéndonos para seguir lo que el Señor nos manda. El Señor glorificado, que podía habernos dado la espalda cuando nosotros se la dimos a Él, y permitir que fuésemos salvos solo como por fuego, nos exhorta a que le escuchemos, nos exhorta a que le obedezcamos, al tiempo que indica con claridad las consecuencias positivas que nos reporta el hecho de seguir su recomendación, el hecho de seguir lo que Él está mandando. Él insiste en la necesidad de arrepentirnos, ya que de no ser así, corremos el riesgo de que nuestro candelero, ya sea como creyentes, ya sea como iglesia, sea quitado de en medio. ¿Y qué debo decir al respecto? Pues que a fe que lo hizo y que Él lo sigue haciendo. Y que no hace falta saber mucho de historia para recordar que estos creyentes de Éfeso, su testimonio duró como unos 5 siglos más después de esta carta. Pero ¿qué es lo que hay hoy de Éfeso? Solamente ruinas. ¿Y qué ha pasado con muchas iglesias florecientes del Asia Menor y del norte de África? Que hoy queda muy poco testimonio. Y si nos venimos a Occidente, ¿qué podemos decir de Occidente? La cuna, el baluarte, el bastión de la cristiandad, que con tanta secularización, aquellos hermosos templos o iglesias que se levantaron para dar testimonio del Señor, hoy no son más que centros de exposición, centros de conferencias o museos. Nada más que eso, no están para el propósito con el cual fueron levantados. Ese fue un mensaje a esa iglesia en Éfeso, pero la pregunta que yo me hago al leer este mensaje a Éfeso es, ¿a mí me tiene que decir también algo el Señor? ¿Este mensaje a aquellos hermanos míos de hace 20 siglos es también aplicable para mí? Creo que sin lugar a dudas es aplicable también para mí, es aplicable también para la Iglesia en el tiempo actual. En el mensaje anterior nos preguntábamos que si el Señor reconocía esos elogios, esas virtudes que veía en los efesios, si las reconocía en nosotros. Y decía que si es así, gloria a Dios por ello. Pero Él nos quiere por completo para Él. Nos quiere completos para Él. ¿Por qué? Porque le pertenecemos, porque hemos sido comprados a un precio muy alto, a un precio que no se puede valorar, se escapa de nuestro entendimiento. Nos dice el apóstol Pablo que por precio hemos sido comprados. Por tanto, glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos, somos de Él. Hemos perdido la ilusión, hemos perdido la pasión, la necesidad, las ganas de estar con Él en este suelo. En definitiva, hemos perdido este primer amor. Si es así, lo que tenemos que tener claro es una cosa, es que Él, nuestro Señor, no nos deja. Y vemos otra muestra de su gracia con nosotros si hacemos caso a esta recomendación que el Señor nos está dando. Él ya nos la mostró una vez, y de qué manera, algo que vamos a celebrar y a recordar en breves instantes. Él ya nos lo mostró cuando en la cruz del Calvario dio su vida por cada uno de nosotros. Él nos lo muestra también ahora, cuando Él tiende su mano abierta, llena de amor y de misericordia. Y la recomendación, la situación final de seguir la recomendación que Él nos está planteando
es la restauración completa de nuestra relación con Dios. Esa relación que quedó rota al principio de los tiempos. Y al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Este libro, libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos revela, nos señala, nos presenta el acceso restaurado ya a la comunión con Dios, mientras que el primer libro de la Biblia, el Génesis, nos está presentando el acceso prohibido por Dios a causa de la desobediencia del pecado, a causa del pecado de desobediencia. Él también nos dijo, que Él nos ha dado una vida nueva. Ha hecho completo el plan de la redención del ser humano en la cruz del Calvario por medio y gracias al amor inefable de su amado Hijo. El paraíso es la realidad, es el símbolo que tenemos también aquí delante, la realidad de la comunión íntima y permanente del ser humano con Dios, al que venciere, nos está recordando. Para concluir, hay un tema que no podemos obviar. ¿Qué clase de candeleros somos nosotros? ¿Qué clase de luz es la que estamos nosotros proporcionando en este mundo en el que Él nos permite seguir viviendo? Él nos ha dejado con un cometido, serle testigos, ser su luz en este mundo, ser candeleros suyos. En resumen, Él nos permite que reflejemos su gloria en este suelo, en este mundo. Antes de su ascensión, Él dijo a sus discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, es lo mismo que decir, me seréis luces, me seréis candeleros, allí donde estéis, hasta lo último de la tierra. Él también nos dice que nosotros somos, a nivel particular, la luz del mundo, y que esa luz del mundo no puede estar debajo de una mesa, debajo de una cama. Tiene que reflejar la gloria del Señor. Tremenda responsabilidad la que el Señor pone en nosotros, pero al mismo tiempo, menudo privilegio que el Señor nos da. Él nos dice que si hemos perdido aquel primer amor, nos dice que recordemos, que nos arrepintamos y que volvamos a hacer aquellas primeras obras que hacíamos. Es imprescindible volver de nuevo a Cristo, ver de nuevo a Cristo, ver su cruz, ver la perfección que hay en todo ello. Es imprescindible aprovechar los descansos, los reposos que el Señor nos da también para acudir a Él, para conocerle más y mejor, profundizar en su palabra también, para amarle más, para conocer más de su persona, más de su amor. Es necesario también expresar lo que sentimos compartiendo nuestro amor con los hermanos, como nos exhortaba Merche hace un par de jueves en el culto de oración, compartiendo nuestro gozo, nuestros problemas con nuestros hermanos y también compartiendo nuestro gozo con aquellos que no le conocen. El primer amor lleva implícitamente todas las actividades que vemos reflejadas en los Efesios, mientras que si es al revés, puede ser un tema de cuestión personal, de orgullo personal, dejando de lado al Señor. Y termino ya solamente diciendo lo siguiente, lo que dice el apóstol Pablo, que no nos conformemos a este siglo. Antes bien, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, y a mí el primero, porque soy el más necesitado.